Estas están creadas por ley, ¿no? Por ley de tributación municipal. Y tenemos que, en el artículo 64 de la norma convencional, también tenemos que los gobiernos locales tienen potestad para crear y modificar, suprimir unilateralmente, ¿no? Estas tasas y contribuciones y exonerar también de estas, dentro de una jurisdicción con los límites que la ley señala, ¿no? Las tasas y contribuciones son una especie de género y tributo, en ese sentido, ¿no? Por su parte, las tasas municipales también son tributos, ¿no? Obligaciones que tienen hecho generador de prestaciones efectivas por las municipalidades de un servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Los impuestos municipales también son aquellos pues, impuestos creados, ¿no? Por los gobiernos nacionales a favor, ¿no? El gobierno central crea pues, a favor de los gobiernos locales sus impuestos, ¿no? Están impuestos cuya recaudación administrativa ha sido pues sobrecargada a las municipalidades, convirtiéndose pues, en beneficiarios de lo mismo, ¿no? Entre estos impuestos tenemos pues, son seis, ¿no? El impuesto a la municipalidad, el impuesto al tabaco, el impuesto a los juegos, ¿no? El impuesto a los espectáculos públicos, no deportivos, etcétera, ¿no? Estos impuestos nacionales también son creados a favor de las municipalidades y recaudados por el gobierno, recaudados por el gobierno central también. Los impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades y que son recaudados por el gobierno central. Y que estos son impuestos de la promoción municipal, el impuesto de rodaje, el impuesto de embarcaciones de recreo, ¿no? Eso es también conocido como Fondo de Compensación Municipal y Foncomún, ¿no? Este fondo está distribuido en todas las municipalidades distritales y provinciales del país. Bueno, con respecto a las interrogantes que está puesto en la pantalla, ¿no? ¿Qué se entiende por tributo? Si bien es cierto, es un impuesto, ¿no? Que las personas están obligadas a pagar, ¿no? Al gobierno, sí que exista una contraprestación, ¿no? Y con razón a la pregunta, ¿qué entiende por impuesto predial? ¿No? Este impuesto corresponde, pues, netamente a las municipalidades, ¿no? Que el gobierno central las crea, pero quien recauda son las municipalidades. Es todo, pues, gracias. Muy amable. Muchas gracias por tu participación, Guillermo. Gracias. Rosa Chirinos, adelante, escuchamos. Doctor, compañeros, muy buenas noches. Con respecto a la lectura, ¿me copia? Sí, adelante, ¿Sí? ¿Lo escuchamos. escucha? El Sí, impuesto adelante, te escuchamos. predial y las finanzas públicas, gracias, y las finanzas públicas de los gobiernos locales. De acuerdo con la Constitución Política, nos indica del año 1993, el Perú es un estado cuyo gobierno es unitario, representativo y descentralizado, por lo cual se constituye y organiza en un territorio que está pues organizado por regiones, provincias y distritos. Conforme a ello, el Estado peruano se quedó en tres niveles, ¿no? En tres niveles, lo que es nacional, regional y los locales. Según las normas vigentes, los gobiernos regionales tienen algunas competencias en el desarrollo de las circunscripciones y atendiendo las necesidades de la comunidad, del pueblo, donde se está desarrollando. Porque viendo la necesidad de la población, se va realizando para que tengan una vida en democracia, ¿no? Precisamente en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Municipalidad muestra las rentas municipales, las cuales están divididas en dos funciones. Uno, para la financiación local, los recursos asignados por el concepto del cano y la renta de aduana, quienes los ingresos y los tributos, es decir, que se derivan de los tributos. Cuando hablamos que, digamos, en la municipalidad tiene esta región, tiene, entonces puede utilizarlo indicando que
falta tal vez, si pueden utilizarlo para la necesidad que tiene la población. Con respecto a las preguntas, donde dice ¿qué es el tributo? Es el deber de hacer de cada ciudadano, ¿no? Que debe de hacer los pagos por sus bienes que tiene. En cuanto al predial, es un tipo de impuesto que se grava la propiedad o la posesión de bienes inmuebles de predios de naturaleza, en la naturaleza urbana o rural. Gracias, doctor. Espero que me haya escuchado. Muchas gracias por tu participación, Rosa. Adelante, Luz Arapa, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos mis compañeros. Sí, como dice la compañera, ¿no? El acuerdo de la Constitución Política de 1993, pues del Código Procesal Penal en el Perú, ¿no? El Estado cuyo gobierno es unitario. Se resume más o menos lo que yo veo, ¿no, profesor? Lo que se viene, pues, diciendo de que estos descentralizados que se constituye un territorio, ¿no? Que está integrado por provincias, distritos, regiones, ¿no? Está dividido en 3 niveles, ¿no? Gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Entonces, esos gobiernos están, pues, en el periodo de tributos están divididos en 3 partes, ¿no? En una, pues, según las normas vigentes del gobierno regional, lo cual poseen algunas, ¿no? Otras, todas de ellas orientadas en que el marco nacional del desarrollo, ¿no? Del gobierno se requiere con una adecuada fundación en el gobierno locales de financiación de cuales resultan fundamentales en otras razones. Están divididas, pues, ¿no? O sea, de acuerdo a la ley del Perú de los tributos, son 3 tipos, ¿no? El impuesto 1, de contribuciones y tasas, ¿no? Y también está eso del canon, ¿no? Que reúne todas las aduanas y las minerías, todo lo gananciado, lo que más ellos tienen más rentabilidad, ¿no? Eso se divide entre las municipalidades, ¿no? En las regiones, ¿no? Y también, pues, ¿no? Como se dice, pues, en el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal, ¿no? Se habla, pues, de que se encuentran 2 fundamentos, ¿no? En ellos está, pues, el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? En la sentencia, ¿no? De recaída, ¿no? De algunas cosas que la Constitución, ¿no? Que está en otras de lo que se define como obligación jurídicamente peruana, en el ex lege que no constituye sanción en acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa institución por voluntad o de la ley en el Perú. Bueno, el impuesto, pues, no es un tributo no vinculado a ellos. Implica que para su imposición no se requiere que haya actividad estatal vinculada, a lo cual está justificada en el ius imperiums del Estado. El artículo 29 de la Ley Tributaria Municipal indica que en el caso de las municipalidades provinciales que tienen constituidos fondos de inversiones municipal, estas serán las acreedoras del impuesto transferido bajo responsabilidad del titular e entidad y dentro de los 10 días hábiles siguientes al último día del mes que se recibe el pago del 50% del impuesto a la municipalidad distrital donde se ubique el inmueble, materia de transferencia, y el otro 50% restante al fondo de inversiones que correspondan. Ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias por tu participación, Luz. Gracias. Nancy Cruzado, adelante. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches.
Bueno, la primera pregunta que usted hace, ¿qué entiende por tributos? Yo entiendo que tributos vienen a ser los impuestos y las tasas, ¿no? Estos impuestos son creados por el gobierno nacional a favor de los gobiernos locales, ¿no? Pero también tenemos las tasas, que son los arbitrios, los derechos, las licencias, ¿no? Estas son creadas por el Consejo Municipal mediante ordenanzas. Respecto a los impuestos, tenemos los impuestos a municipales distritales y provinciales, ¿no? Respecto a impuestos distritales, tenemos el impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto a los juegos, ¿no? Con respecto a los bingos, rifas y sorteos. También tenemos el impuesto a espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Y también tenemos, esa es la parte de los impuestos distritales, pero también tenemos el impuesto a las municipalidades provinciales, que es el impuesto al patrimonio vehicular y el impuesto a las apuestas. También tenemos los ingresos que tienen las municipalidades por los impuestos nacionales, ¿no? Creados como el impuesto a la promoción municipal, el impuesto al rodaje, el impuesto a las embarcaciones. Todo eso que se recauda con el nombre de Fondo de Compensación Municipal. También tenemos el canon aduanero y el canon minero. Esos ingresos van, ¿no?, a las regiones, a las municipalidades. Pero lastimosamente en nuestro país, los ingresos que obtienen las municipalidades lo destinan para gastos corrientes, gastos como planillas o también honorarios profesionales, ¿no?, que son creados a favor de, bueno, del alcalde. A nivel de gobiernos regionales también destinan, pero no a lo que según el objetivo que se tiene. Generalmente estos ingresos que tienen los gobiernos regionales ahorita actualmente lo están haciendo para campaña política. Gracias, doctor. Muchas gracias por tu participación. En ese sentido, continuamos con Renato Somoza. Gracias, doctor. Disculpe, doctor, adelante, doctor, me botó el sistema. Usted me disculpará porque acá en la zona es un poquito lenta la conexión. Doctor, voy a comenzar, doctor, a hablar sobre los tributos y el impuesto predial, para luego culminar con la exposición anterior del tema de la lectura. Ahí, doctor. Doctor, el tributo, doctor, en el Perú es una prestación económica que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Pues generalmente, doctor, son impuestos que pagamos los peruanos para, pues, cubrir todos los gastos del Estado, ¿no? Pago de sueldos de trabajadores y también todo tipo de gastos que tiene el Estado peruano, los ministerios. Ahora, doctor, el impuesto predial es un impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde a una municipalidad distrital donde se ubica el predio. Y pueden ser un impuesto de compra, de venta, de construcción, y todo el tipo de doctor que ya se ahonda en ese campo. Ahora voy a acabar, doctor, mi exposición sobre el tema de la lectura, doctor, que se cortó. A ver, doctor, para enumerar, doctor, principalmente los impuestos que tienen los gobiernos locales, por ejemplo, ellos pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley señala. Constituyen rentas de las municipalidades, entre otros, los tributos creados por ley a su favor, las contribuciones, tasas, arbitrios. Doctor, ¿me copia, no? ¿Aló? ¿O estoy afuera? Renato, te escuchamos. Ya, gracias. Ya se hablaba y nadie me escuchaba. Arbitrio, licencias y derechos creados por ordenanza municipal conforme a ley y los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal Foncomún. Doctor, según el artículo 776, los bienes municipales son impuestos municipales, las contribuciones y tasas que determinen los consejos municipales mediante ordenanzas, los impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades distribuidos mediante el Fondo de Compensación Municipal Foncomún, participación de la recaudación de tributos a favor de las municipalidades, otros ingresos que perciban las municipalidades,
Impuestos municipales. Administración distrital, impuesto predial, impuesto a los juegos, pinball, bingo, rifas y similares, impuesto de alcabala, lo que se paga cuando compras predios o algún bien, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, las fiestas, todo lo que no sea deportivo, obviamente. Administración provincial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos o loterías. Para las contribuciones y tasas municipales. Contribuciones municipales. Contribución especial de obras públicas. Tasas municipales. Tasas por servicios públicos o arbitrios. Tasas por servicios administrativos o derechos. Tasas por licencias de apertura de establecimientos. Tasas por estacionamiento de vehículos. Tasas por transporte público. Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario. Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. El impuesto promoción municipal, el 2% de las operaciones afecta al IGB. Impuesto al rodaje aplicable a las gasolinas, que tasa del 8% sobre el precio ex planta en el caso de venta al país, o del valor CIF tratándose de la importación. Impuesto a las embarcaciones de recreo, 5% de valor de las embarcaciones. Participación en la recaudación de tributos a favor de las municipalidades. Participación de renta de aduanas, el 2% de las rentas que se recauden en aduanas. Adicionalmente, el Congreso Municipal de Santa, por ejemplo, que es San Marcos, percibe 20% de los ingresos de la aduana de Chimbote. Impuesto de los juegos de casino y máquinas y tragamonedas, el 12%. Ahora, el Foncomún, el Fondo de Comisión Municipal, se constituye en los siguientes recursos: el rendimiento del impuesto de promoción municipal, el rendimiento del impuesto de rodaje, el impuesto a las embarcaciones de recreo, recursos asignados del concepto de canon, canon minero, canon pesquero, canon hidroenergético, canon gasífero, canon forestal, canon y sobrecanon petrolero. Programa de vaso de leche, derecho de vigencia minera. Eso es, doctor, lo que más o menos, doctor, he entendido y puedo aportar en mi exposición. Muy agradecido. Doctor, gracias. Muchas gracias por tu participación, Renato. Miguel Carpio, adelante, buenas noches. Bien, doctor. Buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Qué se entiende por tributos, no? Los tributos es todo pago, ¿no? Realizado por la administración. O sea, es un ingreso público exigido por la administración pública, ¿no? El impuesto predial se entiende que es un tributo de periodicidad, ¿no? Anual, que grava el valor de los predios, ¿no? Propiedades, cuya administración está a cargo, ¿no? De las municipalidades distritales. Bien, específicamente sobre la lectura, doctor, nos habla sobre la tributación municipal, el artículo 3 del texto único ordenado, TUO, y la ley orgánica de municipalidades, el artículo 69, ¿no? Concretamente nos señala que los gobiernos locales tienen la facultad de crear, modificar, suprimir unilateralmente, ya sean tasas, contribuciones, ¿no? Y también exonerar, ¿no? También vemos ahí a las amnistías, ¿no? Todo ello dentro del marco de la ley, ¿no? Y de su jurisdicción. Los impuestos nacionales son creados a favor de las municipalidades y recaudados por el mismo gobierno central, ¿no? Vienen a ser los impuestos de la promoción municipal, impuestos al rodaje, embarcación, de recreo. Lo que se recauda de ello, doctor, forma parte del Fondo Común, ¿no? Como bien conocemos con el Fondo de Compensación Municipal, ¿no? Esto es destinado a crear obras, ¿no? A favor de la inversión de las diferentes partes del país, ¿no? Sobre todo en las zonas más alejadas de nuestro país. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Muchas gracias por tu participación, Miguel. Alex Vega, adelante, buenas noches.
Alex, buenas noches. Te escuchamos, adelante. Ah, ya, perfecto. No, es que la semana pasada tuve problemas. Bueno, honestamente, doctor, yo voy a explicar, o bueno, contestar la pregunta que entiende por tributo. Si bien es cierto, recordando la primera de sus clases en su diapositiva, si mal no recuerdo, usted dijo, o bueno, plasmó en la diapositiva que el tributo es el aporte, ¿no? Como compromiso entre el individuo con el Estado, ¿no? También, pues, que eran y los tributos, ¿no? Son ingresos de derecho público, ¿no? En prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, ¿no? Ahora, si bien es cierto, obviamente, pues, si recordamos o si hablamos de los tributos específicamente, vamos a, digamos que es una obligación del ciudadano con el Estado, el compromiso. Y entonces cuando hablamos del compromiso de un ciudadano con el Estado, de repente lo vinculamos al tema del contrato social, ¿no? Que lo hizo el señor Hobbes. Entonces es muy interesante no conocer que los tributos no es el compromiso entre el ciudadano y el Estado, ¿no? Y eso, como le vuelvo a repetir, es parte del contrato social, ¿no? Que se habló en tema de derecho del Estado. Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Alex, por tu participación. Carmen Ramírez, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sobre los tributos municipales, bueno, como ya todos mis compañeros han comentado, son impuestos, tasas, contribuciones que las municipalidades administran y han sido creadas en su favor a fin de financiar la prestación de servicios, mejorar la infraestructura e impulsar el desarrollo local. Con esos pagos, las municipalidades se mantienen y hacen de que puedan mejorar la infraestructura local, ¿no? Y en el caso de los impuestos, el impuesto predial es el impuesto que grava el valor de los predios urbanos o rústicos y cuyo pago están obligadas las personas que sean propietarias al 1 de enero de cada año. Es responsable del pago del tributo el poseedor si el propietario no puede ser determinado. Doctor, adicional, por favor, considéreme en lista. No estuve al inicio y no pude responder la asistencia. Ok, Carmen, en breve estamos revalidando la asistencia, no te preocupes, para que los miembros que han tenido el inconveniente puedan registrar. Ya, muchas gracias. Judith Obregón, buenas noches. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, doctor, ya lo he dicho por la lectura de mis compañeros, ya sería redundar en el tema, así que voy a decir que entiende por tributo. Bueno, lo que yo puedo entender por tributo, pues no es todo aquel pago pues que exige el Estado a su ciudadanía, siendo su fin el pago de dichas actividades que éste realiza o de las políticas y político y de lo económico que se maneja en todas las municipalidades, ¿no? A beneficio, pues, justamente de todas sus comunidades. En el Perú los tributos son de 3 tipos, que son los impuestos, contribuciones y las tasas. ¿Qué entiende por impuesto predial? El impuesto predial, pues, es un tributo que se calcula una vez al año, el cual grava el valor tanto de predios rústicos como urbanos. Eso sería, doctor, gracias. Muchas gracias por tu participación, Judith. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es el tributo? Bueno, ya mis compañeros han explicado que es un ingreso público, ¿no?, consistente en prestaciones pecuniarias exigidos por una administración pública para su cumplimiento. Este tributo, bueno, tiene un rango municipal, ¿no? El artículo 60 de la Constitución, ¿no? En su artículo 192 y el 74, ¿no?, establecen que las municipalidades pues, le dan las facultades para crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas y otorgar exoneraciones. Y el decreto legislativo 776, ¿no?, fija que las municipalidades pues, que crean las tasas, ¿no?, a través de los consejos municipales, ¿no? Pero la particularidad del tema municipal no es que estos tributos pues son beneficio, es un cobro que se hace a la comunidad, ¿no?, para determinados servicios
o en todo caso, pues, no, en el caso del tributo predial, pues, no, que estamos todos obligados a tributar por la cohabitación de un bien o una vivienda, ¿no? Estos tributos, pues, en una parte es una obligación, pero en otra parte es una contribución que ayuda, ¿no? De todas maneras al buen manejo de las localidades donde uno habita, ¿no? Y el gobierno central, pues, también, de alguna manera regula, ¿no? Lo que es el caso de los tributos del Fondo Común, ¿no? Que lo destina, pues, en caso de poblaciones, ¿no? Vulnerables, ¿no? Para que puedan sustentar, pues, los niveles de pobreza que existen en cada zona, ¿no? Y hay municipalidades o sectores municipales donde, pues, cuentan con el tributo del canon, ¿no? Que les favorece para su gestión, ¿no? Estos tributos, pues, no ayudan y benefician a la comunidad, ¿no? Y como tal, es un aporte, pues, que debe ser tomado como bien por toda la sociedad. Ese es mi aporte, doctor. ¿Me escuchó? ¿Aló? Sí, correcto, sino que se congela un poquito aquí la activación del audio. Muchas gracias, Eduardo. Manuel. Manuel. Manuel, Sí. buenas noches, adelante, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Podemos ir de impuesto predial y arbitrios. Es el impuesto que grava el valor de los predios urbanos o rústicos y cuyo pago están obligados la persona que sean propietarios al 1 de enero de cada año. Es responsable del pago del tributo del poseedor y si el propietario no puede ser determinado. El beneficio para pensionistas, ¿no? En este caso consiste en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 UIT vigentes en el ejercicio gravable, debiendo pagar el impuesto por el exceso, pero se deberá cancelar cada año el pago correspondiente al derecho de emisión. Y bueno, como requisito, pues debe ser propietario de un solo predio para acogerse a este beneficio, ¿no? Debe estar a su nombre o dentro de la sociedad conyugal, destinado a su vivienda. Sí, eso sería, Manuel, tu participación. Se entrecortó, creo. Manuel, buenas noches. ¿Concluiste o se entrecortó por el final un poquito? Manuel. Sí, me escuchó, doctor. Sí, sino que al final no definí si te faltaba una parte a acotar o ya habías concluido porque se entrecortó. Bueno, estaba tocando el beneficio para pensionistas, ¿no? El pensionista adulto consiste mayor. en deducir de su base imponible un monto equivalente a 50 UIT, bueno, vigentes en el ejercicio gravable, ¿no? Debiendo pagar el impuesto por el exceso, pero se deberá cancelar cada año el pago correspondiente al derecho de emisión. Y dentro de los requisitos, pues, ser propietario de un solo predio, a su nombre o de la sociedad conyugal, o destinado a su vivienda. Igualmente, su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión, ¿aló? Sí, bueno, te escuchamos. Su ingreso bruto debe estar constituido por la pensión, no exceder de una UIT mensual. Si el derecho de emisión por la declaración jurada mecanizada.
Aló. Sí, Manuel. Manuel. Parece que tiene unos pequeños problemas con el audio. Aló. ¿Sí escuchó, doctor? Sí, se escuchó, Manuel. Ya, gracias, doctor, gracias. Listo, Manuel. Ok. Muchas gracias a cada uno de los miembros por su participación en este aspecto. Procedemos ahora con el desarrollo propiamente, ¿no? Derechos tributos municipales, parte 1. En ese sentido tenemos que el impuesto predial, ¿no? En realidad es un tributo de periodicidad anual que grava, ¿no?, el valor de los predios urbanos y rústicos. Para efectos del impuesto se considera, ¿no?, a predios, a los terrenos, incluidos los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan parte integrante de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio. ¿Cómo se determina el impuesto predial? Tenemos que en este caso el valor del predio se calcula de la siguiente manera: valor de predio, valor de terreno, valor de construcción y valor de otras instalaciones. La suma de estos nos va a dar el valor de predio. El impuesto se va a calcular en función a la base imponible, la cual está constituida por la totalidad de predios, sean urbanos o rústicos, que una persona declare dentro de la jurisdicción distrital de, en este caso, de la municipalidad a la cual se encuentra obligada. Y esta base imponible va a ser trasladada por estas tres alícuotas en las cuales directamente va a tenerse, ¿no? Dentro del primer tramo, la aplicación es 0.2%, el segundo tramo 0.6% y el tercer tramo el 1%. ¿Sí? En este caso, un ejemplito, tenemos que... ¿Sí, culpa? Te decía un ejemplo, si nos hace, para entenderlo bien. Sí, ahorita lo vamos a ver un momento para ver una actividad en Excel más práctico de tener montos exactos. La ley establece, ¿no?, que el carácter de sujeto pasivo del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada al 1 de enero de cada año, a que corresponda la obligación tributaria. Por ejemplo, si el 1 de enero del año 2006 es propietario de un predio, entonces estaría obligado a pagar el impuesto que se genere hasta el 31 de enero del 2006. Y así sucesivamente. Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquiriente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente producidos los hechos. En este caso, si en el mes de julio del 2006 transfiero mi predio, solo estaré obligado al pago del impuesto predial hasta el 31 de diciembre del 2006, y el nuevo propietario recién estará obligado al pago a partir del 1 de enero de 2007. En este caso debemos tener en consideración, ¿no?, que cada uno de los ejemplos nos muestra una connotación distinta. Es muy difícil, ¿no?, que una persona adquiera una propiedad el 1 de enero de cualquier año, puesto que la mayoría de los trabaja o en la actividad económica se realiza muchas veces ante la notaría.